Bueno, esta es la práctica 1 de la base de datos de la clase Sistema de Bases de Datos 1, la cual consiste en crear una base de datos por medio de SQL Plus, luego cargar datos a él por medio de SQL Loader, utilizando dos usuarios que se van a llamar U1 y U2. Para iniciar, entonces empezamos creando estos dos usuarios. Se hace por medio de el control de base de datos. Iniciando sesión desde la cuenta de system, vamos al apartado de server, vamos al apartado de usuarios, y aquí es donde nosotros necesitamos crear los usuarios. Le damos en create y escribimos nuestro primer usuario, U1-2012-22587, su contraseña, y ahora vamos a los roles y sistema y privilegios de sistema. Entonces, como lo dice la práctica, el usuario 1 debe crear todas las tablas y restricciones, y el usuario 2 debe de dar permiso de insertar, actualizar y eliminar tuplas con relación a la figura 1. ¿Sí? Entonces, para esto necesitamos definir varios roles y privilegios para cada uno de los usuarios. Entonces, el usuario 1 necesita tener estos roles: el rol de administrador de roles, el rol de DBA y el rol de management de user. ¿Sí? Entonces se los agregamos. Le damos en editar lista y le damos en el administration role, el DBA role y MGM user. Con estos cuatro roles completamos el apartado de roles del primer usuario. Ahora vamos al sistema, a los privilegios de sistema. ¿Sí? Entonces, los privilegios de sistema que vamos a utilizar son estos: acceder a cualquier espacio de trabajo, alterar cualquier tabla, comentar en cualquier modelo y tabla, crear cualquier regla cualquier regla, crear cualquier tabla y eliminar cualquier tabla. Entonces empecemos. Access any workspace, alter any table, comment any meaning model, comment any meaning model, comment any table, ¿sí? Esto de aquí, create any rule, aquí está, y create any table, ¿sí? Y nos falta drop any table, aquí está. Entonces, estos son los privilegios de sistema que va a utilizar el usuario 1. Le damos en OK y le damos en OK para guardar el usuario, ¿sí? Como pueden aquí, el usuario ha sido creado Ahora vamos a crear el segundo usuario. ¿Sí? Empezamos con usuario 2-2012-22587 y su contraseña. Y vamos a los roles. Los roles del usuario 2 son exactamente iguales a los roles del usuario 1. ¿Sí? Porque se va a necesitar los mismos roles en este usuario. Entonces agarramos los cuatro que necesitamos, ¿sí? Y le damos en OK. Ahora, los privilegios del sistema. Estos privilegios son los que cambian, ya que el enunciado nos dice que el segundo solo puede acceder a insertar, seleccionar y actualizar cualquier tabla, ¿sí? Entonces agregamos los privilegios: insert any table, select any table, ¿sí? Y update any table. Con estos cuatro privilegios terminamos el primer usuario. Le damos en OK y listo. Ya tenemos nuestros dos usuarios aquí
podemos ver, aquí está la descripción del usuario 1 y aquí está la descripción del usuario 2. Ok. Una vez hecho esto, empezamos el enunciado que dice que se debe de crear el script, no, que se debe crear todo utilizando SQL Plus. ¿Qué es esto de todo? Se debe hacer esta figura 1, que son las tablas, ¿sí?, a un modelo de base de datos. Entonces, ¿cómo se hace esto? En primer lugar, se necesita pasarlo a código SQL, ¿sí? Este es el código SQL que se crea por cada una de las tablas. Como bien lo dice el enunciado, las restricciones de las tablas paciente, doctor y prescripción, doctor, paciente y prescripción, que está más abajo, deben ser a nivel tabla. Entonces, por eso doctor tiene estos constraints dentro de este, ¿sí?, paciente tiene los constraints dentro de sí mismo y prescripción tiene los constraints dentro de sí mismo. Y ahora dice y la tabla lista precio debe de ser por medio de alter table. Entonces, lista precio, que está acá, solo tiene sus campos, pero las restricciones están aquí abajo, junto con las de farmacia, ya que utiliza farmacia y medicina para sus propios atributos. Entonces, por ejemplo, aquí en paciente, todo lo que está aquí descrito es lo que se encuentra en esta parte. El paciente, que es tipo numérico, la fecha de nacimiento, que no es nulo, el nombre, que no es nulo, teléfono, que no es nulo, la dirección, que puede ser nulo, y el doctor de confianza, que es una llave foránea. La llave primaria es el paciente y la llave foránea se define aquí, y el comentario de la columna, que es lo que se especifica en esta parte, y así sucesivamente cada uno de las tablas. Entonces, ¿qué es lo que se refiere a esto? Que para crear todo se debe usar exclusivamente SQL Plus. Pues bueno, empezamos primero abriendo SQL Plus, ¿sí? Aquí necesitamos entrar como el usuario 1, ¿sí? Como pueden ver, es el usuario 1. Entonces debemos crear cada una de estas tablas. ¿Cómo? Pues ya que está el script creado, lo pegamos, ¿sí?, y se crea automáticamente la tabla, y así sucesivamente con todas las que se encuentren. Seguimos con la siguiente. Seguimos con la siguiente. Seguimos con la siguiente prescripción. ¿Sí? Seguimos con la siguiente farmacia. Seguimos con la siguiente de lista de precio. Y por último, la de las restricciones finales. ¿Sí? Ok. Entonces, como podrán ver, aquí está todo lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Creamos la primera de doctor, luego la de paciente, luego la de laboratorio, luego la de medicina, luego la de prescripción, la de farmacia, lista de precio y todas sus restricciones y definiciones. Bueno, quiere decir de que ya terminamos la parte de crear por SQL Plus. Ahora lo que sigue, según el enunciado, es
que luego de que se haya creado todos los objetos de la base de datos con el usuario 1, se debe bloquear dicho usuario para que solo quede el usuario 2. ¿Cómo se hace esto de bloquear? Bueno, una vez ya se haya hecho esta carga de la base de datos, vamos a usuarios y nos dirigimos al usuario 1, que es este, ¿sí? Le damos en editar y procedemos a bloquear este usuario, que es simplemente este 1. Aplicamos y aquí nos dice el usuario ha sido modificado exitosamente. ¿Cómo comprobamos esto? Pues entramos a SQL Plus e intentamos ingresar al usuario, pero como ven la cuenta está bloqueada, entonces no se puede acceder a él sin que se vuelva a habilitar. Entonces ahora procedemos a lo que dice el siguiente. Luego de que se haya ingresado a SQL Plus, se procede a cargar los datos por medio de SQL Loader de cada tabla individualmente, ¿sí? Pero eso lo hace el usuario número 2, que es el único activo. Entonces lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Primero se debe crear un archivo de control. Este archivo de control es un archivo que define cómo está el archivo de entrada y cómo es que se va a almacenar en la tabla, en la base de datos. Entonces, como podemos ver, doc-ctl es el archivo de control y doc-entrada es el archivo de entrada que nos va a venir que va a venir a leer el archivo de control. Entonces, como podrán ver, como inicia es options skip igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? De que va a saltarse la primera línea, y la primera línea es la que define el encabezado del archivo de entrada. Luego, cargar data, cargar información en el archivo doctor-entrada dentro de la tabla usuario 1.doctor. Los campos que terminen con una coma. Entonces, como pueden ver, todos los campos están terminados por comas para separar cada uno de ellos. Y una vez terminado de leer la primera línea, se va a almacenar de la forma siguiente. El primero es un doctor en el campo doctor, el segundo en el campo nombre, el tercero en el campo especialidad, en el cuarto los años de experiencia y en el quinto el salario del doctor. Entonces, para hacer esto necesitamos ejecutar cada uno de estos archivos de control, pero para ello y para más facilidad se puede realizar un archivo ejecutable.bat, el cual hace exactamente lo que acabamos de decir. ¿Sí? Se posiciona en el SQL Loader, inicia como el usuario 2 y ejecuta la acción del documento de control. Dentro del documento de control se especifica el documento de entrada y así sucesivamente empieza a meter los datos en las tablas. Entonces lo que basta hacer es darle ejecutar el archivo bat. Sí. Como podrán ver, se acaba de ejecutar el primer archivo de control, que es el de doctor. Como dice que se ha terminado y se ha calzado la cuarta línea, y presione continuar para seguir. Se ejecutó el segundo, que fue del paciente. Se ejecutó el tercero, que es de laboratorio. Se ejecutó el cuarto, que es de medicina. El quinto, que es de prescripción. El sexto, que es de farmacia. El séptimo, que es de lista precio. Y con eso se ingresaron todos los archivos de entrada. ¿Sí? ¿Cómo sabemos de que de verdad fueron agregados? Pues consultamos la base de datos, pero este usuario no tiene bien tiene permisos.
como el usuario sí tiene permisos para ingresar a un select, podemos escribir select todo desde la tabla de doctor que acabamos de ingresar, y como podemos ver ejecutó la acción de ingresar como doctor número 1. Nombre Joaquín Mazariegos. Años de experiencia 1. Especialidad 1. Años de experiencia 4. Y salario 4000.32. El siguiente es Jonathan Guerra con 2 en la especialidad número 2. Experiencia 9 y salario 10.041, y así sucesivamente con cada una de todas. Entonces esto es todo la práctica 1, ¿sí? Esto ha sido todo para la práctica 1 y muchas gracias.